¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta segunda clase relacionada a la parte de forward y futuros. Antes de pasar a las diapositivas, vamos a concentrarnos en la parte más importante de este tema, que es la deducción de las fórmulas. Ya vimos previamente cómo calcular el precio forward de un contrato de forward o de futuros, y ahora vamos a preguntarnos cómo calcular el valor del contrato cuando éste ya está durante su vigencia, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, vamos a recordar lo que ya debemos de saber hasta ahorita, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos nuestra línea del tiempo, donde vamos a partir desde un tiempo cero, que va a ser el día de hoy, hasta un tiempo T mayúscula, que va a ser el tiempo futuro, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que vamos a firmar un contrato forward. Nosotros ya habíamos dicho que en un contrato forward podemos tener dos tipos de posiciones. Una que es la posición larga o la posición corta, dependiendo de si ese contrato forward me va a permitir hacer una compra o hacer una venta, ¿no? Entonces vamos a partir nosotros de la posición corta. Entonces vamos a imaginar que tenemos una posición corta. O sea, la posición corta, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir vender el activo en el futuro. Entonces, vamos a pensar en cuál es la liquidación de este contrato. Si estamos aquí al día de hoy, ¿cuál va a ser la liquidación del contrato en el futuro? Esa pregunta ya se lo había comentado, que básicamente era, como esta posición corta me permite vender, ¿a qué precio lo voy a vender? Al precio F0, que es el precio que se establece en el contrato forward, ¿no? Entonces, como yo voy a vender a esto, básicamente yo en el futuro voy a tener un ingreso, o sea, un flujo positivo igual a F0, ¿ok? Pero como la acción tiene un valor también en este tiempo futuro, el activo subyacente tiene un valor, ese valor yo no lo voy a tener. O sea, ese valor es un flujo negativo para mí, ¿no? Entonces, el flujo que yo tengo es F0 menos ST, ¿no? Lo que yo voy a cobrar, que es F0, o sea, el precio de venta, menos el valor de ST, que es el verdadero valor de mi activo subyacente, ¿no? Por ejemplo, si yo establecí que F0 sea igual a 50 y en el futuro, cuando llegue el tiempo T mayúscula, la acción vale 47, pues significa que yo estoy vendiendo a $50 o 50 pesos algo que realmente vale 47, ¿no? Entonces, este valor de aquí, esta diferencia, es a lo que se le llama payoff, o también se le llama la liquidación, que es básicamente el verdadero valor del contrato en este momento, ¿no? Entonces, una posición corta bajo este escenario tiene un payoff positivo, ¿no? Y eso pues depende de qué, del valor de ST. Entonces eso es lo que ya vimos previamente, eso lo mencionamos anteriormente. ¿Y cuál fue el medio del asunto previo? Calcular el valor de F0. Ese fue nuestro gran problema. ¿Cómo calculo el valor de F0? Yo les dije de que no, pues una manera sería traer el valor presente a los flujos de los flujos que nos da este contrato. O sea, básicamente, ¿cómo traigo a valor presente esto? Y yo les dije, el valor de F0 es fácil de traer valor presente porque es un valor, o sea, es un número, 5, 10, el número que se haya otorgado. Pero el valor de ST es un valor aleatorio, o sea, es un valor que tiene incertidumbre, que no podemos calcular así nada más. Entonces, no es así de sencillo, ¿no? No puedo calcular ST porque pues es una variable aleatoria, bueno, de hecho es un proceso estocástico. Entonces, no lo puedo traer a valor presente. Entonces aquí usamos algo un poquito a conveniencia, que básicamente es adquirir otra posición, ¿no? O sea, lo que vamos a buscar es de, ok, yo no puedo traer valor presente a esto por culpa de este factor de ST. ¿De qué manera puedo hacerlo para que se cancele con otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo cancelo ST? Pues básicamente, perdón, ¿cómo cancelo menos ST? Pues lo puedo cancelar justamente con ST, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Pues la estrategia es adquirir otra posición, así como tengo mi posición corta, puedo adquirir otra que va a ser
una acción. O sea, voy a adquirir una acción. Voy a adquirir una acción en la bolsa de valores, ¿no? O sea, una acción, o más bien, una unidad del activo subyacente en cuestión. Si yo adquiero una unidad del activo subyacente en cuestión, significa que al día de hoy la voy a comprar. ¿A qué precio la voy a comprar? Voy a tener que desembolsar el precio de la acción al día de hoy. O sea, básicamente voy a tener un flujo de menos S0 al día de hoy. Pero en un tiempo de futuro, o sea, en el futuro, voy a tener una ganancia de ST. Te lo escribo. Voy a tener una ganancia de ST. Entonces, esa es una manera de calcularlo, ¿no? Si yo compro una acción a un valor de S0, en el futuro voy a tener una ganancia de ST, que básicamente es el valor de la acción en el futuro. Entonces aquí, básicamente lo que yo tengo es un portafolio que tiene dos activos. Uno es un producto derivado, que es una posición corta en un contrato forward, que es un producto derivado, y otro, pues es una acción, o cualquier activo subyacente del derivado, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Lo hago porque si yo sumo el valor futuro en T de esto, básicamente se cancela ST con ST y me queda F0. Y el valor presente de esto es S0, ¿no? Y para que no haya arbitraje, el valor presente de los flujos la suma del valor presente de los flujos debe de ser igual a 0, ¿no? Entonces, este F0, como es un valor fijo, es un valor conocido, 5, 50, 100, el que sea, ya se puede traer a valor presente con las fórmulas de factor de descuento que ya conocemos. Antes no lo podía hacer porque estos factores de ST no se pueden traer a valor presente, ¿no? Pero el F0 sí. Entonces, básicamente la fórmula que yo tengo que hacer es esta. Vamos a calcularla. ¿Ok? Entonces vamos a calcular menos S0. Ya está en el tiempo actual, ya está, o sea, ya está al día de hoy en valor presente. Y le voy a sumar F0, pero F0 estaba T años en el futuro. Entonces, ¿cómo lo traigo a valor presente? Pues lo multiplico por el factor de descuento menos C a la RT, considerando R una tasa anual compuesta continuamente. Y esto debe ser igual a 0, ¿no? Para que no haya arbitraje, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, nada más hago mi despeje. Me queda que F0 es igual a S0 por E a la RT, ¿no? Y esta es la fórmula que ya habíamos calculado previamente, ¿no? Cuando yo firmo un contrato forward y yo quiera hallar el valor de F0, que es el que realmente me interesa calcular, ¿cómo le hago para calcularlo? Pues esto ya lo habíamos visto. Era el valor del activo al día de hoy llevado a valor futuro, ¿no? O sea, básicamente la justificación que hicimos de sacar un préstamo y pedir prestado, dar una venta en corto, o sea, todo eso, esa explicación ya está justificada en este procedimiento que les acabo de enseñar. Entonces, esta nada más es la justificación de cómo llegar al precio F0 cuando yo firmo un contrato forward, ¿no? El precio F0 que se va a pactar en un contrato, independientemente de si es una posición corta o una posición larga, ¿no? Si es una posición corta, es un valor que vas a recibir a tu favor. Si es una posición larga, es un valor que tú vas a pagar en el futuro, ¿no? Entonces, este procedimiento de aquí es la manera en la cual llegamos a la deducción de esta fórmula, que es la que vimos de la clase pasada. Bueno, ahora que ya hemos entendido lo que ya explicamos previamente para cómo deducir la fórmula en el caso de hallar el precio forward al momento de firmar el contrato, vamos a entrar ahora en una nueva situación. Nuevamente, vamos a estar en el tiempo cero. Vamos a firmar un contrato forward a un tiempo t. Pero ahora en vez de preocuparnos únicamente por obtener el valor de F0,
nos vamos a preocupar por, si yo me encuentro en un tiempo t intermedio, o sea, en un tiempo t aquí, tal que t sea mayor que 0 y menor que t mayúscula, o sea, un tiempo t que se encuentre durante la vigencia del contrato, la pregunta va a ser, ¿cuánto vale mi contrato forward en este momento? O sea, ¿cuál es el valor del contrato que tengo en el instante en el que lo estoy intentando evaluar? Algo a tener en cuenta es que ese valor le vamos a llamar f minúscula, o sea, este tipo de f, y aquí, en el tiempo cero, el valor de mi contrato al momento de firmarlo es igual a 0. ¿Por qué? Porque justamente al momento de firmarlo, ninguna de las partes, ni el que tiene la posición larga ni el que tiene la posición corta del contrato, debe de tener una ventaja. Entonces, por cuestiones de no arbitraje, pues el valor del contrato al inicio, al momento de pactarlo, debe de ser igual a 0. Y esa es justamente la razón por la cual establecimos esta ecuación en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, este 0 no es arbitrario, es justamente porque ese es el valor de f al inicio. O sea, porque al inicio del contrato, por aquí, este 0, este contrato f, este valor f es igual a 0. Entonces se establece esta igualdad y llegamos a la fórmula anterior, ¿no? Entonces, este valor va a depender de si es una posición larga o es una posición corta. Entonces vamos a empezar de que tenemos una posición nuevamente corta, ¿no? Y así como hicimos en el caso anterior, vamos a imaginar que partimos de una posición corta. Esto yo al tiempo cero, al t igual a 0, firmo un contrato y es una posición corta. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los flujos que se generan al firmar ese contrato? Pues como ya es posición corta y son las mismas que analizamos previamente, pues ya sabemos que son los flujos F0 menos ST, ¿no? Es F0 porque la posición corta nos va a permitir vender un activo a un precio F0, entonces vamos a recibir F0 y le restamos ST porque ese es el valor del activo. En este caso, en vez de escribir F0, vamos a escribir la variable K. Y ojo, es lo mismo, ¿no? O sea, en este tiempo, F0 va a ser igual a K. Ahorita vamos a ver por qué se hace esa distinción. Realmente es cuestión de notación, pero vamos a ver eso, ¿no? Entonces, si yo estuviese aquí en el tiempo t y yo quisiera evaluar el contrato forward, o sea, cuál es el valor de f, o sea, cuánto vale f, yo tendría el mismo problema anterior. ¿Cuál es el valor presente de esto? Pues no puedo calcularlo porque este factor es incierto. Ya sabemos que no se puede traer a valor presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues una similar a la planteada anteriormente. Vamos a establecer una nueva posición. En este caso ya tenemos una posición corta. Vamos a establecer una nueva posición en este momento, o sea, en el tiempo t. Ya no en 0, sino en t. Esa posición que vamos a establecer va a ser una posición larga. ¿Por qué? Porque si es una posición larga que yo firmo en este momento, ¿cuál es el valor de F0 en este momento? De F en este momento, F igual a 0, ¿no? Porque lo estoy firmando. Entonces el contrato en este momento vale 0. ¿Y cuál es la liquidación en el tiempo T mayúscula? Pues la posición larga nos permite comprar. Vamos a comprar un precio F0 y vamos a recibir el valor de un activo, ¿no? Que en este caso va a ser ST. Entonces vamos a tener estas dos ecuaciones. Y cuando veamos la suma de los flujos de estas dos posiciones, vamos a marcarlo de negro, lo que vamos a tener es que se van a cancelar los términos ST y nos va a quedar únicamente K menos F0. Entonces nada más aquí no vayan a pensar que esto es igual a 0, porque me dirán de que no, K es igual a F0. Sí y no, o sea, sí dijimos esto, pero solamente en el tiempo T igual a 0. Esta F0 se calcula en el tiempo T minúscula. Entonces su manera real de calcularla es F0 igual a ese
a ese T minúscula, o sea, es el valor del activo en este momento, es la misma fórmula que ya dedujimos, ¿no? Por E a la R, y el tiempo que se va a utilizar ya no va a ser el tiempo T mayúscula, sino solamente el tiempo restante. ¿Cuánto tiempo restante tendría el contrato? Tendría T mayúscula menos T. O sea, básicamente yo en un tiempo T futuro, para poder evaluar mi posición corta, lo que estoy haciendo es firmar un segundo contrato, pero la posición va a ser contraria a la que yo tengo, ¿no? ¿Por qué contraria? Para que se haga este efecto de cancelación, para que se cancelen estas STs. Si fuesen la misma, no sucedería eso, entonces no resolvería ningún problema. Entonces, si yo quiero evaluar una posición corta, si yo quiero cancelar una posición corta, necesito firmar una posición larga. Si yo quiero cancelar una posición larga, tengo que firmar una posición corta, ¿no? Eso matemáticamente hablando. O sea, los flujos se cancelan. Entonces, por eso se hace de esta manera. Entonces, esta F0 se evalúa de esta forma. O sea, esta es la fórmula que ya vimos de F0, pero aplicada ya no en t igual a 0, sino en este tiempo t que está entre 0 y el tiempo t mayúscula, que es esto de acá, ¿no? Entonces, esta es la manera de calcularlo. Por eso hicimos esta diferencia. Esta K se calcula al inicio y esta F0 se calcula en el momento en el que yo quiero hacer la evaluación. La K va a ser fija todo el tiempo. De hecho, a menudo esto de acá, en vez de escribir F0, una manera alternativa, tal vez poquito más coherente, sería llamarle FT, ¿no? FT, y eso ya haría que esta F0 pueda seguirse llamando F0. Pero bueno, ahí es cuestión de notación, esto está así en las notas, nada más es entender qué es cada cosa, eso es lo más importante, que entiendan qué es cada cosa. Entonces, si yo ya tengo esto, yo ya puedo hacer la igualación, ¿no? Así como hicimos aquí, la suma de los flujos que tengo debe ser igual al valor de F. Entonces, pues los flujos al tiempo actual, ¿dónde están? Son estos dos nada más. El valor presente de los flujos, K menos F0, los traigo al valor presente. ¿Cómo? Con el factor de descuento E a la menos R por el tiempo de vigencia, o sea, este brinquito de aquí hasta acá es el tiempo de vigencia restante, que sería T mayúscula menos T. Y esto debe de ser igual al valor del contrato forward en una posición corta. O sea, esto debe ser igual al valor en una posición corta. Y si quisiéramos hacer lo mismo para una posición larga, sería la misma fórmula. De hecho, vamos a hacerlo rápido. O sea, solamente van a cambiar las liquidaciones. Aquí la posición larga tendría una liquidación de ST menos K. O sea, este valor de acá es su valor final, se le llama payoff o liquidación o valor al vencimiento. Entonces, nada más para que sepan qué es. Esto no es más, esto es un intento de T. Y su valor de F estaría acá. Luego, si yo firmo otro contrato, tiene un valor de F0, sería una posición, en este caso, corta, y tendría una liquidación de F0 o FT, como le quieran llamar, menos ST. Se cancelarían estos dos, cuando yo haga la suma se cancelaría, me quedaría F0 menos K. Y para traer a valor presente, pues es la misma idea. O sea, el valor de F0 menos K, F0 menos K traído a valor presente por un tiempo de vigencia restante sería menos R, T menos T, debe ser igual a F, ¿no? Entonces ya tenemos las dos fórmulas. Esta de acá es el valor de un contrato forward para un tiempo T mayor que 0 y menor que T mayúscula para una posición corta. Para la posición corta. Y este es exactamente lo mismo para una posición larga. Y si se dan cuenta, la suma de estos dos debe ser igual a 0. O sea, porque si yo estoy en un contrato en un tiempo T
va a haber dos partes, la que tiene la posición corta y la que tiene la posición larga. La ganancia de uno es la pérdida del otro y viceversa. Entonces, estas dos posiciones tienen que ser de magnitud diferente. Que tal vez esta F le deberíamos de poner un subíndice, ¿no? Un subíndice de tal vez C para indicar que es de la corta y aquí un subíndice L para indicar que es de la larga, ¿no? Y lo que debe suceder es que FC debe ser igual a menos FL o equitativa o equivalentemente la suma de los valores de las posiciones debe ser igual a cero, ¿no? Pues tiene que ser igual a cero porque si no, ¿de dónde habría un valor adicional o alguna pérdida o ganancia extra, ¿no? Entonces tiene que ser igual a cero, suponiendo que es el mismo contrato, ¿no? Tiene que ser exactamente el mismo contrato el que se firmó. Entonces, esa es la manera en la que se deducen estas fórmulas. Eso es como que lo importante, ¿no? Que entiendan cómo salieron. Son esas. Bueno, ya había mostrado cómo se calcula F0. Aquí está la deducción también. Y de la misma manera, pues se calculan estos dos, ¿no? Ahora, lo importante es que tal vez no vean exactamente estas fórmulas en las notas. De hecho, en las diapositivas, en vez de tener T menos T, tenemos T. Ahí no es que sea otra fórmula, nada más que en las diapositivas se está considerando T mayúscula como el tiempo de vigencia restante del contrato. Entonces ya se está estableciendo que esa T mayúscula es igual a T menos T. Aunque bueno, creo que esta es un poquito más acertada realmente, manteniendo la definición anterior, ¿no? Entonces, de nuevo, nada más fíjense cómo está definido, pero esta como tal es la fórmula que se debe de utilizar. Y bueno, básicamente eso sería todo. Bueno, por último les voy a explicar brevemente las diapositivas. No voy a tener mucho, nada más quiero que sepan qué es lo importante de aquí. Aquí tenemos la fórmula inicial, aquí ya sabemos del precio forward, que ya hablamos muchas veces y la acabamos de volver a demostrar. Aquí están las fórmulas a las que acabamos de llegar en la parte de la deducción. Para una posición larga y para una posición corta, evaluación de un contrato forward durante su vigencia. Aquí está lo que les mencioné, ¿no? Aquí no aparece T menos T, porque aquí se está considerando que esta T es justamente lo que le queda de vigencia al primer contrato que ya firmé. Al contrato que realmente me interesa, ¿no? Porque el otro nada más es para justificar el valor. Entonces, realmente solamente voy a tener un contrato como tal, ¿no? Y esta F0 es el valor si yo firmase un nuevo contrato forward al día de hoy, ¿no? El precio del forward calculado con el tiempo T restante nada más y el precio spot vigente, ¿no? O sea, el precio spot al momento de la evaluación. Precio spot S0. Entonces aquí nada más hay unas pequeñas observaciones. ¿Qué es lo importante? Que al inicio F0 es igual a K, pues justamente pues es el inicio del contrato. El valor del contrato al inicio también es cero por cuestiones de no arbitraje. Y normalmente durante el contrato el valor de F suele fluctuar, ¿no? Entre un valor positivo y un valor negativo, dependiendo de la posición. Pues son valores contrarios. Y aquí pues vamos viendo que incluso al final del contrato tienen estos valores, ¿no? De hecho, esto de acá lo podemos deducir de esto, ¿no? De esta parte de aquí, ¿no? Cuando llegue el final del contrato, ¿qué es lo que va a pasar? Que T va a ser igual a cero. Cuando T sea igual a cero, este término se hace 1 y F va a ser igual a esta diferencia nada más, ¿no? Tanto en este caso como en el otro. Entonces, esto de aquí es justamente eso. Pues nada más son observaciones para tener en cuenta de la misma fórmula. Aquí hay un ejemplo, lo pueden leer, es exactamente igual, nada más que un poquito con números para que vean cómo funciona. Cuál es la estrategia, qué es lo que se hace. Esta parte verde es lo que corresponde a un primer contrato y esta parte 2 lo que correspondería a un segundo contrato. Entonces, nada más ahí fíjense un poco de la anotación. Puede ser un poquito confuso este F0 porque no es el que está en el tiempo cero, sino es el que está en este tiempo intermedio, que en este caso son 6 meses, ¿no? Que es durante la vigencia. Y lo mismo, este S0 no es el tiempo, el spot al tiempo cero, sino es el valor al momento de hacer la evaluación. O sea, este cero sería el valor a los 6 meses. Entonces, eso es una notación que tal vez puede ser un poquito confusa porque tal vez debería de ser S0.5 y ese también F0.5. Pero bueno, eso es importante que sepan que estamos observando. ¿Qué más? De aquí, esta es la misma fórmula. La verdad es que lo considero un poquito innecesario. Nada más es un ejercicio en el que podemos expresar la fórmula que ya calculamos anteriormente, que son estas dos de acá,
la podemos expresar de forma diferente si hacemos una sustitución de F0. Que de nuevo, esta F0 se calcularía con el precio spot al momento de la evaluación. O sea, en el momento en el que yo estoy haciendo la evaluación, este es precio spot es el que está en ese momento. Y esta T no es la vigencia total del contrato, sino es la vigencia que le queda. O sea, es lo que le falta para llegar al vencimiento. Entonces, nada más, muy importante, ¿no? Y si lo hacemos de esa manera, llegamos a esta fórmula alternativa. Pero bueno, no es muy importante en realidad. Si ustedes ya saben aplicar esta, que es la que verdaderamente importa, pues esa es la que utilicen, ¿no? Esto nada más es una manera alternativa de llegar al mismo resultado, pero pues no es muy importante. Y aquí hay unos ejemplos de aplicaciones. Aquí nada más nos habla un poco de los índices accionarios, que bueno, son un tipo de portafolio que también podemos tener. No es tan importante porque esto de aquí nos menciona una tasa Q, que básicamente nos dice que los índices accionarios los podemos analizar como si fuese un contrato forward que paga un flujo Q en cuestión de rendimiento porcentual, ¿no? Y nosotros esto ya lo vimos. Anteriormente habíamos visto cómo calcular el precio forward para este tipo de activos. Y ya habíamos dicho que era literalmente la tasa de interés, restarle en el mismo exponente esa nueva tasa que te paga el, el índice correspondiente o el activo correspondiente, ¿no? Entonces, es un caso particular de eso, que ya lo vimos. Bueno, aquí están unas observaciones. Aquí hay un ejemplo práctico que nada más sería sustituir la fórmula, calcular R, S0, T0 y Q. Entonces aquí igual nada más es la misma fórmula. Y aquí hay otro ejemplo un poquito más complicado, que básicamente el problema radica en calcular el valor de la Q, ¿no? O sea, ese sería como que el medio del asunto. Nos dice que paga cierto flujo en diferentes meses, que son enero, abril, julio y octubre. Y aquí la única complejidad es darnos cuenta que el contrato se firma de enero a junio. Entonces, a pesar de que pague en julio y octubre, como el contrato solo está vigente en este mes, pues hay que agarrar únicamente los flujos que sí se van a pagar en la vigencia, que solamente serían el de enero y el de abril. Entonces, como que esa es la complejidad de este problema, ¿no? Fijarte de que aunque te digas que pagan tales meses, solamente vas a tomar aquellos que sí se van a pagar durante la vigencia del contrato. Entonces, en vez de calcular el incremento con 4 meses, pues solo lo calcularías con 2, ¿no? Por eso se dice que la tasa de pago es del 2 sobre 100, o sea, del 2%. Eso sería para 6 meses, porque esa es la vigencia del contrato de enero a junio, son 6 meses. Y hacemos la fórmula para la equivalencia, ¿no? En este caso, pues tiene que ser la tasa compuesta continuamente. Estas son las equivalencias que también ya vimos previamente. Entonces, nada más aquí el problema sería hacer este cálculo, ¿no? E identificar esto. Pero bueno, es un poquito rebuscado, pero es para que tengan en cuenta que pues, son detalles que hay que tener en cuenta en la práctica. De nuevo, aquí tenemos un ejemplo un poquito más complicado, que es acerca de los precios futuros de divisas, ¿no? O sea, realmente esto es bastante interesante, porque nos dice cómo podemos valuar algo cuando queremos hacerlo en una moneda extranjera, o sea, una divisa. Entonces aquí nada más hay que tener en cuenta la anotación. F0 es el precio forward en pesos por dólar, S0 es el precio spot en pesos por dólar. Por ejemplo, esto sería, bueno, no sé cuándo está, pero sería tal vez 20 pesos, ¿no? Sería algo cercano. Y en este caso vamos a manejar dos tasas de interés. La tasa del país local, que en este caso sería México, y RF sería la tasa del país extranjero. Aquí hay que tener en cuenta que no tiene que ser necesariamente México y Estados Unidos, o sea, este es un ejemplo en particular, pero estas ideas pues aplican para cualquier combinación de países, ¿no? Donde uno es local y otro es extranjero. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuál sería, si yo quisiera firmar un contrato para intercambiar divisas con otro país, o sea, que sea en otra moneda, cuál es ese precio que queremos designar, ¿no? O sea, si hoy el dólar cuesta 20 pesos y yo quiero firmar un acuerdo con otra institución para decirte que, oye, de aquí a un año vamos a intercambiar tantos pesos por tantos dólares, ¿no? Pues eso sería un contrato forward, ¿no? Por su naturaleza, por lo que significa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese precio futuro que vamos a establecer? ¿Cómo lo hacemos para calcular ese precio? Entonces, está interesante porque tiene que ver con las tasas de interés y hay una justificación para ello. Aquí está la fórmula, o sea, tal cual, esta es la fórmula. Si tienen los datos, nada más es aplicar el formulazo, pero esta fórmula tiene una justificación. Vamos a ver cómo justificarla.
Entonces, de nuevo, este sería el problema, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo $1,000 al día de hoy y quiero convertirlos en el futuro en pesos mexicanos. O sea, en un tiempo T futuro quiero convertir los dólares a pesos mexicanos, no ahorita, ¿no? Porque si fuese ahorita, pues usaría la misma tasa actual. Lo quiero convertir en el futuro. Entonces tengo dos alternativas para hacer eso, ¿no? Tengo dos maneras de convertir $1,000 hoy a pesos mexicanos en T años. La alternativa número uno es, agarro mis $1,000, compro pesos mexicanos con la tasa spot al día de hoy, que es esta S0, o sea, convierto dólares a pesos hoy, y esos pesos que obtuve los invierto a la tasa de interés de México, ¿no? Que es la R. ¿A cuánto tiempo? A T años. Y ya está, ¿no? O sea, básicamente es la alternativa. Dólares hoy los convierto a pesos con la tasa spot al día de hoy, la tasa de cambio al día de hoy. Ese dinero que me queda lo invierto en pesos mexicanos por T años y pues al final de T años voy a tener pesos mexicanos. ¿Cuánto? Esto. La alternativa 2 es hacer al revés. Entro en una posición corta de un contrato forward, o sea, me va a permitir vender los dólares en el futuro. ¿A qué tasa? Pues a esa tasa F0, que es la que quiero calcular, ¿no? Para T años. Entonces, ya hice un pacto para venderlos en el futuro. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Pues dado que no los voy a vender hoy, los voy a invertir en Estados Unidos. Y como se están invirtiendo en Estados Unidos, la tasa que va a servir para acumular ya no va a ser R, que es la de acá, sino va a ser RF. O sea, ahora se van a acumular usando la tasa extranjera, ya no la tasa nacional, la tasa de México. De nuevo, no sería solamente multiplicar por el factor de acumulación, E a la R por el tiempo T mayúscula, y eso me daría dólares al final del año, esta cantidad de dólares al final del año, y como firmé un contrato forward, pues puedo convertirlos con la tasa de cambio forward F0 en el tiempo T futuro, ¿no? Entonces, de nuevo, esto de acá lo puedo hacer de estas dos maneras. De nuevo, ¿cuál sería para el arbitraje? ¿Cómo lo hacemos para evitar el arbitraje? Pues evitando que haya ganancia a algún lado. Básicamente, esta de acá debe de ser igual a esto de acá, ¿no? Si eso sucede, se evita el arbitraje, entonces pues tiene que suceder. Y bueno, aquí están de manera visual ambos ejemplos, es lo que les acabo de explicar. Para que evitemos el arbitraje, esto debe ser igual, y si esto es igual, nada más dividimos, pasamos de resolvemos de ecuación y llegamos a esta fórmula de acá, que es justamente la que les expliqué previamente, ¿no? La misma fórmula, es la deducción de la fórmula para un contrato de divisas. Y ya está. Esto está nada más en inglés. Por último, les comento un poquito sobre las tasas de interés. Aquí esto de aquí, pues les recomiendo que lo lean. En realidad solamente nos habla de los factores de conversión, que de hecho se los mencioné hace un ratito. Tiene que ver con que cuando yo adquiero un instrumento como un bono, a menudo ese bono tiene una tasa de interés que te paga al final, por ejemplo los CETES, ¿no? Yo compro un CETE a un año y esos CETES me van a pagar el interés hasta el final del año, al final de su vencimiento. Entonces, si yo quisiera vender ese CETE o calcular cuál es su valor en un tiempo intermedio, tendría que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Es lo que le llamamos como el interés de vengado. Entonces, hay varias maneras de calcular ese interés de vengado. Aquí hay tres maneras diferentes. Lo importante que es que cuando nosotros usamos un instrumento, averigüemos cuál de estas maneras es la que utiliza. No va a haber tanta diferencia, pero obviamente cuando estás hablando en cantidades grandes de dinero, cada punto porcentual de diferencia tiene un gran impacto, ¿no? O sea, para términos, pues, de valores pequeños no va a pasar nada, van a ser casi indiferentes, pero si ya estás hablando de millones de pesos o millones de dólares, cada punto porcentual hace la gran diferencia en los cálculos. Entonces, de nuevo, aquí qué es lo importante, que cuando nosotros investiguemos o utilicemos algún activo, lo más adecuado es averiguar qué tipo de estas tasas, o sea, qué tipo de factor de conversión es el que se utiliza para calcular su interés, ¿no? Su interés intermedio. Creo que la de CETES, creo que es esta de acá, la de 360 o esta, no me acuerdo, es una de estas dos. O sea, sí es dividendo 360. O sea, consideran años de 360 días. Y por último, las tasas forward. Este es un tema que ya debieron de haber visto
evaluación de activos financieros, pero vale la pena recordarlo porque es muy, muy interesante. ¿Qué son las tasas forward? Pues bueno, antes de pasar a ello, hay que hablar de las tasas, las que no son forward, ¿no? Las tasas que están al día de hoy, las tasas vigentes. Entonces, esta tablita de aquí la extraje el 30 de agosto, o sea, hace más de un año, de 2024, hace más de un año, y básicamente nos dice cuál es el tasa de interés anual para cada uno de estos instrumentos, en particular CETES desde un mes hasta un año y bonos desde 3 años hasta 30 años, ¿no? Mayormente el comportamiento es un poquito decreciente a partir del año hacia adelante. Aquí hay ciertas variaciones porque estos valores se obtienen a través de subastas. Entonces, esta tabla de aquí nos da mucha información. Si yo quisiera invertir dinero a un mes, pues esta sería la tasa que me dan, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estas tasas? Pues mayormente cuando yo quiero traer a valor presente flujos, utilizo la tasa que corresponde. Por ejemplo, si yo quisiera traer a valor presente un flujo que está en un mes, voy a utilizar esta tasa, la de CETES un mes. Si yo sé que en un año voy a tener un flujo de 1,000 pesos, ¿cuál es la tasa más adecuada para traer a valor presente? La de CETES un año. Si yo quiero traer a valor presente un flujo de aquí a 10 años, pues la tasa más adecuada es esta de los bonos, ¿no? Entonces estas tasas de aquí son muy útiles para traer valor presente. De hecho, son las tasas que debemos utilizar para evaluación. Eso justamente lo debían de haber visto en evaluación de activos. Entonces, esta información de aquí es muy importante. Claro que no está actualizada. Si lo correcto sería que usemos la más actual, pero bueno, para fines prácticos vamos a partir de esto, ¿no? Entonces, la gran pregunta, si yo quisiera, si yo quisiera invertir CETES a un año, pero no hoy, sino dentro de un año en el futuro, ¿cómo lo haría? O sea, ¿cuál sería la tasa que debo de utilizar? O sea, en vez de que yo invierta CETES a un año el día de hoy, si yo quisiera invertir CETES a un año en un año, ¿cómo lo haría? La respuesta pues tiene que ver con esto, tiene que ver con estas tasas de acá y con las tasas que se encuentran entre esto. Creo que acá hay un ejemplo un poquito más sencillo, ¿no? Este responde a otra pregunta. Si yo quisiera, o sea, vamos a partir de estos dos ejemplos, del de CETES a 3 meses y el de CETES a 6 meses. Entonces son estas curvas azules. Esta primera curva es la de CETES a 3 meses, esta está acá, y esta segunda curva es la de CETES a 6 meses. Esta curva roja de acá, si están de acuerdo conmigo, es la que equivale a los CETES a 3 meses, porque ese es el tiempo que hay de aquí a aquí, pero en 3 meses en el futuro. Aquí lo tenemos. Las curvas azules corresponden a las tasas de CETES a 3 meses y 6 meses, y la curva roja corresponde a la tasa forward, porque es una tasa que no existe al día de hoy, es una tasa futura, es algo que se estima que esté en el futuro, que va a haber entre los 3 y los 6 meses. O sea, básicamente es la tasa forward que corresponde a los CETES a 3 meses, porque esa es la diferencia de aquí a acá, se va a invertir a 3 meses, que se espera dentro de 3 meses, o sea, 3 meses en el futuro. Por eso es una tasa forward. ¿Cómo la calculamos? Pues de hecho, por cuestiones también de no arbitraje, esa tasa debe de calcularse justamente haciendo una composición entre estas últimas dos. O sea, si yo multiplico este factor, claro, esto está en términos anuales, entonces habría que dividirlo entre 4 para que sea trimestral. Este habría que dividirlo entre 2 y esta tasa pues también tendría que ser una tasa anual entre 4 también porque es de 3 meses. Entonces, esta tasa de interés que está acá, si yo la multiplico por esta, para que no haya arbitraje, debe de ser exactamente igual a esta de acá. O sea, dar dos brincos de 3 meses, o sea, dar un brinco de 3 meses hoy y otro brinco de 3 meses en 3 meses en el futuro, debe de ser equivalente a dar un brinco de 6 meses, ¿no? A acumular por 6 meses. Entonces esa equivalencia se tiene que cumplir, si no se cumpliría, habría arbitraje también. Entonces es justamente esta ecuación. Esta tasa que le vamos a llamar F mayúscula, nos va a quedar este brinco de acá, que es anual, lo divido entre 4 para que sea trimestral. Entonces este número, 1 más esta tasa trimestral, la multiplico por esta tasa trimestral también, F entre 4, que es la tasa forward, por eso F, y eso debe ser igual a esta tasa semestral, que es de 10,83. En este caso la divido entre 2 porque va a ser semestral.
Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el valor de f y me da igual a 0.1057. O sea, sería la tasa forward de CETES a 3 meses, 3 meses en el futuro, ¿no? Y aquí el gran problema va a ser de que estos valores, si nosotros intentamos que hacer cualquier otro cálculo, por ejemplo, si yo quisiera calcular la tasa de CETES a un año en un año, me voy a dar cuenta que no podría. La única manera en la que pudieses calcularlo análogo a lo que acabo de mostrarles sería teniendo aquí una fila adicional que fuese CETES a 2 años, ¿no? Que spoiler, hoy en día ya existe eso, pero vamos a imaginar que no existiese. Que yo quisiera calcular la tasa de CETES a un año que va a haber en un año, o sea, un año en el futuro. Entonces, si yo quisiera aplicar el mismo procedimiento anterior, la manera adecuada sería que yo tenga aquí CETES a 2 años, que no los tengo. Entonces es un problema porque solamente con esta información pues no puedo obtener nada, ¿no? No puedo tener todas las tasas que yo quisiera y obviamente pues en términos prácticos yo puedo tener flujos aquí a una semana, a 4 meses, a 5 meses, o quiero hablar de flujos que van a haber en el futuro, estimarlos, etcétera. Entonces esta información está ligeramente limitada. Entonces la manera que nosotros vamos a tener de a completar esa información es a través de la curva de rendimiento. O sea, esto que está en manera discreta, porque pues, son un número contable de valores con un número de rendimientos, obviamente, lo podemos hacer, lo podemos suavizar, ¿no? Podemos darle un modelo continuo, que básicamente es el modelo de Nelson-Siegel, ¿no? Que se ve aquí muy complejo, pero la verdad suele consistir en agarrar los valores del mercado, que son estos, esto sería el tiempo t y esto sería el rendimiento r, metérselos a un programa, en este caso vamos a utilizar nosotros Python en las siguientes clases, y ver cuál es el modelo que nos genera. Y ya ese modelo nos va a servir para calcular cualquier rendimiento a cualquier temporalidad. O sea, es como si tuviéramos esta tabla, pero para cualquier tiempo t que queramos. Como es continuo, ya podemos hacerlo para cualquier factor. Y dado que vamos a tener esto para cualquier valor, vamos a poder calcular la tasa forward que nos interese. Entonces, eso nos va a ayudar a quitarnos las limitantes, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero pues para que sepan de una vez cómo va a funcionar.